Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos muy buenas tardes en este día miércoles de nuestro estudio bíblico, en el cual vamos a dar inicio a este momento. Voy a pedirle que si usted tiene un himnario ahí cerca, me acompañe y vamos a cantarle al Señor. Vamos al himno número 242 de nuestros himnarios. Vamos a cantarle al Señor en esta tarde, en este día miércoles. Cantemos al Señor. 242. Vamos a cantar al Señor en esta tarde. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni la fuerza de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para la alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni la fuerza de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. También vamos a leer, vamos al libro de Proverbios. Recordemos que el día miércoles siempre hacemos la lectura del proverbio del día. Vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, y vamos a leer 15 versículos. 15 versículos vamos a leer en esta tarde. Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Que Dios bendiga su palabra, la cual hemos leído. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias te damos. Gracias, bendito Jesús, por permitirnos en este día miércoles transmitir nuevamente tu palabra. Bendice grandemente, Señor, a aquellos que en esta tarde están escuchando o están viendo, Señor, esta transmisión. La ponemos en tus manos. Bendice grandemente a aquellos que se esfuerzan por agradarte y por buscarte. Señor, danos una buena palabra y permite que el Espíritu Santo nos pueda enseñar y que nuestro corazón esté dispuesto para aprender. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Vamos a seguirle cantando a nuestro Señor. Vamos al himno número 333.
Vamos al libro número 333. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. 333. Vamos a cantarle, Señor. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pone en Dios, pues se las llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Amén. Vamos al número 442. El gozo del Señor mi fortaleza es. 442. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar y puedes tú saltar. 442. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Si tienes ese gozo, puedes tú saltar. Su gozo sin medida Él me da. Más adelante, 504. 504, esta es cadena de coros. Cadena de coros número 5. 504 al 508. El cantar de los cantares es la iglesia. 504. Vamos a cantar al Señor. El cantar de los cantares en la iglesia. Jesucristo su amado esposo viene por mí. Levántate, iglesia mía, y ven, que el invierno de largo tiempo ya terminó. Levántate, iglesia mía, y ven, que el invierno de largo tiempo ya terminó. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, oh Jehová. A nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, gloria y honra por tu misericordia y verdad. Sino a tu nombre da gloria, gloria y honra por tu misericordia y verdad.
en armonía, juntos en armonía, la 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 la, en armonía, juntos en armonía, la 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová. Cantaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová. Me alegraré y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová. Amén. Ha llegado el momento en donde, bueno, vamos a cantar uno más, 569. 569. Visión pastoral. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante el cuidó. 569. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante el cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarle fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que errabutas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, cubrió sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió. Cubrió sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió. Uno más, 539. Es el Salmo 5. Salmo 5, 539. Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras,
considera mi gemir. A la voz de mi clamor atiende, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, oh Jehová, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. Bueno, qué bien que Dios nos ha permitido la vida hasta este día. Vamos a orar en este momento. Ha llegado el momento de oración. Ha llegado el momento de poder hablar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y poder interceder por aquellos que están pasando días y momentos difíciles. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde, en este día miércoles. Gracias porque nos permiten la oportunidad de iniciar nuevamente, Señor, este mes de septiembre. Gracias, Señor, por los meses anteriores, porque podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Señor, tú sabrás lo que viene en estos 4 meses de este año todavía que hace falta. Padre bendito, te pedimos tu misericordia en nuestras vidas y sobre este país. Señor, ten misericordia de cada una de las personas que están batallando contra cualquier enfermedad, no solamente el COVID. Clamamos por la vida de cada uno de ellos, por aquellos que también trabajan al frente, Señor, de los centros de salud. Padre, pedimos la protección en nuestra hermana Idalia, en nuestra hermana Jacqueline, en nuestra hermana Claudia Barahona y Gladys Barahona. Pedimos por sus vidas. Pedimos por nuestra hermana Mirna Sánchez también, Señor. Tú guardes su vida, guardes y protejas su familia, Señor. Por cada una de estas hermanas que trabajan en los centros de salud. Cuídales, guárdales, provéeles para cada una de sus necesidades. Señor, de igual manera pedimos por aquellos que están hospitalizados, que tú regales una oportunidad, Señor. Que tú tengas misericordia, Señor. Que sea tú, Señor, quien guarde de sus vidas, quien le regale sanidad, así como todo aquel que está batallando contra cualquier enfermedad. De misericordia, Señor, por tu mano de sanidad en esa enfermedad terminal. Padre, en tu misericordia, Señor, no te olvides que somos frágiles. No te olvides, Señor, que estamos batallando contra diferentes cosas todos los días. Pedimos por la sanidad completa, Señor, de Armando Pereira. Dale una oportunidad más de vidas. Regálale ese milagro de sanidad sobre ese cáncer, Señor. Padre, pedimos por el Señor Rafael Mejías, que tú pongas tu mano de sanidad sobre él. Que pronto él pueda estar completamente sano, pueda honrar tu nombre. Señor, pedimos por su familia y por todos aquellos que también están pasando la misma condición, Señor. Están pasando por enfermedades. Clamamos por aquellos, Señor, que están batallando en sus lugares de trabajo. Pedimos por nuestra hermana Marta de Galdames, Señor. Pedimos que tú le cuides, tú la bendigas y la protejas. Bendícela en su trabajo, protégela, Señor, de ese virus, de cualquier enfermedad. Protege y bendice su familia. Señor, pedimos por, de igual manera, por Isabel Galdames, que tú la bendigas, la guardes, le des una buena salud, Señor. Pedimos por sus familias, Señor, por sus trabajos, por las peticiones de su corazón, por nuestra hermana Nelly y su familia, Señor, por cada petición del corazón que ellos tienen, Señor. Guárdales y bendíceles en todo lo que enfrentan. Señor, pedimos por aquellos que están batallando contra diferentes problemas financieros, problemas de salud, problemas familiares. Señor, provee de un trabajo a aquel que no lo tiene. Bendice todas las actividades que hacen cada uno de tus hijos, los que están emprendiendo nuevos negocios,
están iniciándose en un nuevo trabajo, aquellos que se han quedado sin un trabajo, Padre, provéeles de uno, Señor. Ten misericordia, Señor, y hazle reconocer y recordar que tú estás en control de todo. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestros hermanos, aquellos que están en problemas, Señor, aquellos que están en necesidades, sea el problema que esté. Señor, rompe cadenas del enemigo, rompe cadenas de vicios, de situaciones que a ti no te agradan. Aquellos, Padre, que han caído en un error personal y no hayan cómo volver a tus caminos. Dale fuerza, Señor. Dale la libertad completa, Señor, que tú nos has dado a todos aquellos que creemos en ti. Señor, nos ponemos en tus manos en el resto de esta semana, esperando que sea tú, Señor, quien nos guíe. Protege este país, regálale ese milagro de estar completamente libre de ese virus, Señor, y que pueda este país completo darte a ti toda la honra y la gloria. Pedimos por esta iglesia, pedimos, Señor, por las responsabilidades financieras que hay, pedimos por los servidores, Señor. Gracias por esa reunión que se realizó el domingo pasado, Señor. Sabemos, Señor, que aún hay muchos hermanos y hermanas que están con el deseo de servirles. Pedimos que seas tú, Señor, quien les abra puertas y que les permita, Señor, poder realizar lo que ellos han prometido, Señor. Aquellos que tienen promesas hechas a ti, Señor, dándoles las fuerzas para poderlas completar. Señor, danos una buena palabra en esta noche, en este día miércoles de nuestro estudio bíblico, preparando nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Porque todo esto, Señor, lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. Bueno, ¿verdad que hemos podido orar para honrar a nuestro Dios? Bien, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al versículo 11. Y hoy vamos a dar en esta tarde el mensaje a Esmirna. El mensaje a Esmirna, a la iglesia de Esmirna. Hemos estado hablando anteriormente del mensaje a las 7 iglesias. Ya habíamos hablado del mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a hablar a la iglesia de Esmirna. Y por supuesto que es importante que pongamos mucha atención, porque hay para todos una enseñanza en esto. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 al versículo 11. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde. Bendice a través del Espíritu Santo esta palabra que se va a predicar. Que no sean mis palabras, que sea tu Espíritu Santo poniendo las palabras en mi boca. Instruye, Señor, a cada uno de tus hijos. Padre, enséñanos, permítenos que podamos reconocer cada una de estas verdades en nuestra vida, pero también no solo que las creamos, sino también que obedezcamos. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Cristo. Jesús oramos. Amén. Este mensaje que se está estudiando es una de las 7 iglesias. Habíamos hablado que cuando en el libro de Apocalipsis, que fue un libro que Dios iluminó o se lo reveló al apóstol Juan, estando básicamente él desterrado en la isla de Patmos. Entonces a él se le da este mensaje, y cuando se habla del mensaje a las 7 iglesias, hemos dicho que hay varias aplicaciones. Una de las aplicaciones es que el mensaje se le dirige a la iglesia local, a la iglesia en sí, a la cual se está escribiendo. Se cree que esta iglesia muy posiblemente fue fundada por el apóstol Pablo cuando él estuvo en Éfeso.
Entonces, también recordemos que la aplicación que tiene es una aplicación para la iglesia a nivel mundial. O sea, en todos lados del mundo y en cualquier momento de la historia cristiana. Posiblemente están pasando lo mismo que esta iglesia a la cual se le dirige el mensaje estaba pasando. Pero también tiene una aplicación personal. Porque es posible que usted pase, no como iglesia, sino a nivel personal, en su trabajo, en su casa, en su iglesia, de alguna manera donde usted se moviliza en su vida personal. Es posible que, y esa aplicación es individual. Entonces hay una triple aplicación de este mensaje a cada uno de nosotros. Ahora, esta iglesia era una iglesia pobre financieramente, pero básicamente la palabra Esmirna significa mirra. Era un puerto muy importante del mar Egeo. Era un lugar donde hubieron muchas persecuciones a la iglesia cristiana, y obviamente eso digamos, finalizó en que en ese lugar, en esa zona, vamos a decirlo así, a la iglesia de Esmirna, hubo varios mártires. Un mártir es una persona que sufrió por una causa o que murió por una causa. Entonces, este mensaje va escrito a una congregación, a una iglesia que sufrió mucho. Entonces, de los 7 mensajes a las 7 iglesias, que en cada una de ellas se señala una reprensión. Se le hace mención de las cualidades o características, o sea, cosas buenas, pero también se le hace una reprensión. Pero en este caso en particular, a la iglesia de Esmirna no se le hace mención, no recibe reprensión, ni la iglesia de Filadelfia. Ni la iglesia de Esmirna ni la iglesia de Filadelfia reciben reprensión. Es decir, solo se está hablando de cosas buenas que ellos tenían, pero que estaban pasando momentos difíciles. ¿Y qué más da? Hoy en día es posible que en pleno siglo XX estemos pasando por las situaciones que esta iglesia estaba pasando. Vea lo que dice el versículo 8. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces, a esta iglesia en la actualidad se le llama, mejor dicho, a esta ciudad, la ciudad de Esmirna, actualmente se le llama Izmir. Entonces, vea lo que dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjese que el mensaje a cada una de las 7 iglesias da una breve descripción de la personalidad de Cristo. Entonces acá se habla de que nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, se habla de la eternidad de Cristo. Se habla de que el que era, o sea, el primero y el postrero, el primero y el último, podríamos decirlo. Pero también dice el que estuvo muerto y vivió. Entonces, tanto en el caso cuando dice el alfa, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo recuerdo hace muchos años, en una ocasión yo estaba bien pequeño y recuerdo que le pregunté a uno de mis padres acerca de Dios, y le pregunto yo: ¿y Dios, a Dios quién lo creó? Y esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y recuerdo que también le pregunté: ¿y Dios desde cuándo existe? Y claro, en nuestra mente finita no lo comprendemos. Pero la Biblia nos dice que es el primero y es el último. O sea, no tiene principio ni final. Y con eso nos habla de la descripción de nuestro Señor Jesucristo, del cual nosotros reconocemos que es Dios y que es eterno. Entonces, la breve descripción de Cristo nos dice
el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice Jesús en los evangelios, dice, a mí nadie me quita mi vida. Con el mismo poder que pongo mi vida, con el mismo poder la vuelvo a tomar. Entonces la descripción que nos da de Cristo nos dice que Él tiene el poder de entregar su vida, pero también de volverla a tomar. Entonces en la descripción de Cristo que hace, se dice que Él es el principio y el final, y que Él tiene el poder aún sobre la muerte. El que estuvo muerto, pero vivió. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, y esa es la esperanza que tenemos, que si Cristo murió pero resucitó, nosotros en igual manera resucitaremos con Él, ¿verdad? Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Entonces hablábamos que esta iglesia era una iglesia muy ejemplar, muy trabajadora, era una iglesia muy sufrida, y basta con darle un pequeño vistazo a las noticias en muchas ocasiones de países de Oriente, en donde la persecución al cristianismo es grave, es grande. Podemos hablar también de países como Rusia, países árabes, en donde el evangelio no es permitido, países donde, si usted dice ser cristiano, ahí prácticamente es el hecho de confesarse como cristiano, indica que incluso puede ir hasta la muerte, o puede ir a la cárcel, o pagar grandes multas, ¿verdad? Entonces no hay libertad de culto en esos países. Pero acá se habla de que esta iglesia hacía mucho trabajo, hacía muchas obras, dice, y pasaba tribulación. La tribulación de la cual se habla en esta iglesia, en la iglesia de Esmirna, era el hecho de que fue perseguida. Se dice que a la iglesia de Esmirna pasó por 10 persecuciones imperiales. O sea, 10 emperadores romanos hicieron persecución especialmente sobre la iglesia de Esmirna. Es decir, la iglesia de Esmirna pasó sobre esas 10 persecuciones. ¿Y qué más podemos decir acerca de ello? Que el hecho de que estaban siendo perseguidos, pero eso es ser vituperados. La Biblia dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Claro, el apóstol Pablo lo dice de otra manera también. Si alguno de vosotros sufre, dice, sufra como cristiano, no por malhechor. O sea, no por portarse mal, sino que sufra por ser cristiano. Entonces la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida. La tribulación que ellos pasaban es muy diferente a la tribulación que hoy en día posiblemente muchos pasamos. La tribulación de muchos hoy en día es una cuestión de salud. La tribulación de muchos es una cuestión financiera. Hoy en día, ¿cuánta gente ha perdido sus trabajos? Hoy en día, ¿cuánta gente está muy, pues muy corta financieramente? Y no tienen muchos de ellos ni siquiera para el alimento de su familia. Entonces la tribulación que esta gente estaba sufriendo posiblemente sea la tribulación que hoy en día sufre más de algún cristiano en la historia o en estos tiempos. Ser perseguido por ser llamado hijo de Dios. En los lugares de trabajo existe eso. En muchas empresas privadas, pero también en muchos entes gubernamentales, muchos empleados públicos sufren persecución. Entonces, por favor, no se frustre pensando que Dios no hace nada. No se frustre pensando que Dios no le ayuda, no lo defiende. Sino que piense y recuerde que la iglesia de Esmirna también sufrió esa persecución. También pasaron por lo mismo que muchos de nosotros estamos pasando. No puede usted decir libremente yo soy cristiano. No puede usted decir o libremente tener una Biblia. No se puede. No se puede. Pero esta iglesia sí estaba pasando por eso. Dice, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Porque también era otra tribulación.
la pobreza, la tribulación, de la persecución. Pero fíjense que nuestro Señor Jesucristo, hablando en este mensaje, en esta carta, le dice: pero tú eres rico. Claro, la carta de Santiago nos habla un poco sobre ello. Y por ejemplo, nos recuerda que no ha escogido Dios a los pobres de este mundo, dice Santiago capítulo 2, versículo 5. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero acá la condición no es la pobreza. Acá la condición, o mejor dicho, lo que hace la diferencia es el poner su esperanza, su confianza plenamente en Dios. Entonces dice ahí: ¿acaso no ha puesto Dios, dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, si habla de la pobreza material, pero dice que son ricos en fe y son herederos del reino, y que tienen un reino prometido a aquellos que le aman. Entonces la iglesia de Mirna estaba pasando por lo mismo. Tenía pobreza, tenía tribulación de persecución, pero le dice, nuestro Dios le dice: pero tú eres rico. Y dice ahí también: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjese que, como si fuera poco, miren, 10 persecuciones imperiales, es decir, 10 emperadores romanos persiguiendo a la iglesia cristiana en los tiempos de la iglesia de Esmirna. 10. Pareciera hasta increíble, pero fueron 10 emperadores romanos escondidos detrás de la quizás lamentablemente llamada religión, como son también las famosas cruzadas. Usted puede buscar en parte de la historia, y no necesariamente la iglesia, no necesariamente la historia cristiana, no. Busque en la historia, digamos, general, en torno a las persecuciones, o mejor dicho, las cruzadas. Las cruzadas no era otra cosa que persecuciones abiertamente en contra del evangelio o en contra de los cristianos. En este caso eran lideradas por personas disque religiosas en aquel entonces. Entonces las cruzadas eran matanzas hacia los cristianos en aquel entonces. Lamentablemente, de alguna forma, la religiosidad estaba de por medio, pero era solo una excusa. Y el objetivo era eliminar o quitarle la vida a la mayoría de cristianos, hacerlos sufrir hasta que negaran su fe. Ahora en día a muchos no están recibiendo persecución, sino que niegan su fe, o mejor dicho, apostatan por algo que ni siquiera es una persecución. Entonces miren, aquí se le llama, en el versículo 9, dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Estos eran, dice, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás le llama acá, en esta carta se le llama a un grupo muy grande de judíos que en esos tiempos se dedicaban a la persecución de los cristianos. Y hemos hablado, por ejemplo, en los tiempos del emperador Nerón, estaba lo que le llamaban en aquel entonces las famosas antorchas humanas. Y es lo que nosotros, como veíamos en los tiempos, por la historia que se habla, que las personas hacían, es como hacer una antorcha hoy en nuestros días. Para hacer una antorcha es a través de un material en el cual, a través de un tratamiento, no se quema completamente, sino que solo se enciende el fuego para iluminar, pero no se quema, porque hay maneras diferentes, hay situaciones que se hacen para que la llama esté siempre prendida y no se apague, y que ilumine. Entonces, pero lo mismo hacían con los cristianos, los colgaban
los bañaban de sustancias, digamos, que generaban fuego o sustancias inflamables, perdón, y luego les prendían fuego. Y a ellos le llamaban antorchas humanas. Esto se dio sobre todo en tiempos del emperador Nerón. Nerón hizo grandes barbaridades, grandes matanzas, y en muchas de ellas obviamente siempre estaba echándole la culpa a los cristianos. Ahora, también se dice que, aquí dice, la sinagoga de Satanás le llamaban a aquel grupo grande de judíos, oiga bien, judíos que se dedicaban a perseguir a los cristianos. Entonces a ellos se le llama acá sinagoga de Satanás. Por eso es que el versículo 9 dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Porque muchos piensan que un judío es realmente una persona que cree en Dios, pero no es así. Si usted analiza un poco la historia de Israel, aún muchos que fueron formados según la ley mosaica negaban a Dios, o mejor dicho, en los tiempos de Cristo negaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo negaron? O sea, no creyeron en Él, lo tenían frente a sus ojos, pero no creían en Él. Veían las maravillas, escuchaban cómo enseñaba, veían los milagros, pero no creían en Él. Entonces eso es negarlo también. Ahora, dice, los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué no lo son judíos? ¿Por qué no son judíos? No es porque no hayan nacido dentro de Jerusalén, no es por eso, sino porque supuestamente conociendo acerca de Dios, porque Israel es un país religioso. Los niños desde los 12 años les comienzan a enseñar la ley y terminan dominando lo que es la enseñanza de la ley, la Torá, como se le conoce también. Entonces aprenden grandes versos bíblicos, pero eso no significa que sean convertidos a Dios. Por eso es que dice, los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque no están con Dios, están contra Dios desde el momento que persiguen al cristiano. Entonces dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Porque cualquiera diría, ¿verdad? Pues sí, ahí dice no temas en nada, porque al final los que eran perseguidos era la iglesia de Esmirna. No, está aconsejando. Nuestro Señor Jesucristo está aconsejando y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué razón? Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esa será una artimaña que el diablo utilizará. Por llamarse cristianos, algunos irán a la cárcel. Pero dice que será para que seáis probados. Y si hoy en día hay algún cristiano que no es probado en su fe, entonces no es cristiano. Todos somos probados. La Biblia lo dice. Que seremos probados como por el fuego. Habla de la prueba de nuestras obras también. Pero seremos probados en nuestra fe. Abraham, Dios le probó su fe. Y en el libro de Hebreos dice, y a Abraham se le llamó el padre de la fe, porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces dice ahí en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Óigame, la cárcel era lo menos que podía pasarle. Lo más era la muerte, obviamente. Pero mire lo que dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Este 10 días, dice que el libro de Apocalipsis es un libro de números, de muchos números. Es un libro de muchos números. Entonces cuando se habla de 10, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Aquí muchos dicen que se refiere a las 10 persecuciones que tuvo la iglesia de Esmirna. Entonces hubo 10 persecuciones contra la iglesia cristiana en aquel entonces. Esto provenía de los emperadores romanos.
Ahora, la ventaja es que Dios, a través de este mensaje, le está diciendo el tiempo el cual va a hacer, o mejor dicho, va a terminar las persecuciones. Por eso le dice ahí, tendréis tribulación por 10 días. O sea, aquí no son días de 24 horas, sino que aquí son 10 persecuciones imperiales, ¿verdad? A esto se le conoce como las persecuciones, hablando desde Nerón hasta Diocleciano, porque lamentablemente los romanos siempre se involucraron y fueron un elemento muy esencial para hacer sufrir a la nación de Israel. Entonces dice ahí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí le he mencionado, no hay una reprensión hacia la iglesia de Esmirna, no le reprenden en nada como en las otras 5 iglesias, porque de las 7 iglesias, solo a Esmirna y también a la iglesia de Filadelfia no se les reprende en nada, sino que se elogia las cualidades que tiene. Pero mire lo que dice, sé fiel hasta la muerte, o sea, no sucumbas ante la persecución. Habrá 10 persecuciones imperiales. Y eso es lo que en esta tarde yo le doy como mensaje. Resista la persecución. Su fe será probada. Posiblemente su fe está siendo probada o está siendo tentada a hacer algo que no debe. Hacer algo que al final va a destruir su vida espiritual. Va a destruir su ministerio. Va a destruir su vida personal. Va a destruir su llamado. Va a destruir su ministerio, su servicio a Dios. Entonces resista, porque van a ser 10 días, le dice. Pero ¿qué pasará? Dice el versículo 10 al final, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Imagínense que se nos pide fidelidad, y el problema de muchos es que no podemos ser fieles a Dios. Alguien que no puede ser fiel a los hombres que ve, no puede ser fiel a Dios que no lo ve. A Dios no lo vemos, pero sabemos que existe. Sabemos que existe. Entonces una persona que no le puede ser fiel a alguien que ve, ¿cómo le va a ser fiel a alguien que no ve? En este caso a Dios. Pero Dios nos pide fidelidad hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Por cierto, se le dice la corona que Dios dará a los creyentes que padecen martirio o que mueren por el Evangelio. Y uno de ellos fue Esteban. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona el caso de Esteban. Un hombre, dice, varón lleno del Espíritu Santo, que sufrió hasta la muerte. Fue perseguido y fue apedreado. Por hacer las cosas correctamente. Porque lamentablemente en este mundo pareciera que si usted hace las cosas bien, parece que le pagan mal. Pero Dios nos pide que resistamos hasta la muerte. Entonces vea, por ejemplo, lo que dice en el versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, esta es una frase que se utiliza en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Oiga lo que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ¿qué es la segunda muerte? La segunda muerte es la muerte eterna. En Apocalipsis 26 se nos habla sobre ello. Y dice, Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿a qué se refiere la segunda muerte? Es la separación eterna entre Dios y el hombre. ¿Y cuándo va a ser eso? En el lago de fuego. Según lo que dice Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 14 y 15, Apocalipsis 20, 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, cuando dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquellos que hemos creído en Cristo y que hemos vencido juntamente con Cristo, no iremos a la condenación eterna, del cual será en el lago de fuego. La Biblia dice que ese lugar ha sido creado para Satanás y sus demonios y todo aquel que no cree en él. Dice allí: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero será lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que han escrito su libro de la vida, su nombre en el libro de la vida? Aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos sido lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si usted aún no ha sido lavado por la sangre de Cristo, esta tarde usted puede hacerlo, creyendo en Él, confesando sus pecados a Él, y Él le dará la vida eterna a todos aquellos que le aman y que resistan en fe y en fidelidad a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por darnos esta tarde, en este día miércoles, por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que si hay algún amigo o amiga que quiera entregar su vida a Cristo, ahí donde usted está, ore conmigo de la siguiente manera, creyendo en que solo hay un Señor y un Salvador, el cual es nuestro Señor. El cual usted necesita confesar sus pecados y sus faltas a Él. Ore conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo unigénito a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén. Vamos a cantarle al Señor para despedirnos. Cantemos al Señor. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Gracias, Señor, te damos en este momento por darnos tu palabra, el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo. Bendice a aquellos que han venido a tus caminos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Un saludo y un abrazo a la distancia, si Dios lo permite. El día 13 de septiembre nos vemos en la casa del Señor a las 9 de la mañana. Dios les bendiga a todos.